Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hablamos con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Enfoque bíblico. Examinando el mundo en nuestros días a la luz de las Sagradas Escrituras. Un podcast de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Le invitamos a escuchar a continuación el tema El cristiano y el suicidio, con el pastor Joel Sandoval Enríquez, un exhaustivo estudio en busca de respuestas bíblicas a un problema humano creciente en nuestros tiempos. Capítulo 2. Deseo que puedan tener un panorama global acerca de este tema. Por eso la necesidad de presentar realidades en el mundo, en el país, reflexionar desde el punto de vista cristiano y abarcar el tema incorporando antecedentes psicosociales e históricos para entrar en el punto más importante para poder dar tranquilidad a algunas interrogantes y a la vez tener claridad para ayudar a las personas que incurren en este acto. Veamos pues este segundo punto. ¿Qué sucede en Chile? Chile forma parte de las Américas y, como explicaba, está dividido en Estados Unidos, Canadá y todo el resto de los países. Una gran división macro, pero hay divisiones más específicas. Los que estudian y recaban antecedentes y los analizan no tienen la misma división que tenemos nosotros, América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Tienen otras formas de dividirlo de acuerdo a sus estudios. Por lo tanto, cuando yo me refiero a región, vamos a entender que estamos hablando de las Américas y en particular de este país, Chile. Estudios a partir del año 2019, después vamos a ver uno del 2021, señalan que Chile tiene una de las tasas de suicidio más altas en la región, es decir, en las Américas. De acuerdo a investigaciones, en el país mueren 11 personas por cada 100.000 habitantes, y este daño es autoinfligido. Según la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas hay más de 7 suicidios por hora. De acuerdo a los antecedentes recabados, estamos hablando del 2019 en adelante. Eso a esta altura, por supuesto, ha cambiado. En las Américas, Chile ocupa el 4º lugar dentro de los países con mayor tasa de suicidio, después de Guyana, que encabeza la lista, con una tasa de 26 suicidios por 100.000 habitantes. Luego le sigue Surinam, 23 por cada 100.000 habitantes, luego Uruguay, 14 por cada 100.000 habitantes, y llegamos a Chile, que ocupa la 4ª posición. Le siguen Trinidad y Tobago, con una tasa de 10,7, Estados Unidos 10,1, Cuba 9,9 y Canadá 9,7. Enfatizo que estos datos son de 3 o 4 años anteriores, por lo tanto, estas tasas han cambiado y en general han subido todas. Las Américas tiene una tasa de suicidio de 7 por cada 100.000 habitantes, menor que el promedio mundial. La media mundial, de acuerdo a estudios anteriores que mencioné, señalaban 9 suicidios cada 100.000 habitantes. Avanzando el tiempo, han aumentado a 11 por cada 100.000 habitantes. Y si se pueden obtener datos del 2022 y parte del 2023, como vamos a informar más adelante, esto va a seguir subiendo. Sin embargo, dentro de la región, las tasas varían de forma significativa entre los países, según la edad y género, y otras características que también son importantes de mencionar, como la geografía del país y la cultura. Los hombres presentan tasas más elevadas que las mujeres en todos los países. Cuando me refiero a todos los países, vuelvo a insistir, estamos hablando de las Américas, no del mundo, siendo mayor en el caso de las personas sobre los 70 años. Este informe llegó a las siguientes conclusiones. El suicidio es la 3ª causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 25 años. Estamos hablando de Chile. Los adultos mayores de 70 años son los que tienen mayor probabilidad de morir por medio de este acto. Los hombres tienen 3,5 veces, y como es un número decimal, generalmente se aproxima,
4, los hombres tienen 4 veces mayor probabilidad de morir por este medio que las mujeres. Y eso se ha comprobado no solo en Chile, no solo en las Américas, sino en el mundo. Aunque, como mencionaba anteriormente, las mujeres realizan más intentos de suicidio, pero fracasan en el acto. El método más común de suicidio en nuestro país es la sofocación, incluyendo el ahorcamiento, seguido del uso de armas de fuego y el envenenamiento, incluyendo sobredosis de drogas e ingesta de pesticidas. Este estudio también concluye, recuerden que estamos haciendo referencia al 2019, concluye que el suicidio descendió ligeramente en América del Norte del 2005 al 2009, pero se incrementó gradualmente en América Latina y el Caribe. Además, señala que estos y otros hallazgos deben ser interpretados con mucho cuidado, ya que la calidad de los datos puede variar de forma significativa entre los países. Además, inciden factores culturales, religiosos y hasta legales, lo que lleva a un subregistro de suicidio, es decir, no toman los datos reales, sino una aproximación, lo que sugiere que probablemente el informe está subestimando la real carga de suicidio en las Américas. Por lo tanto, siempre cuando usted vea una cantidad, esa es una cantidad mínima. En realidad, la verdadera cantidad es mucho, mucho mayor. Este reporte también indica que hay una fuerte relación entre el suicidio y los problemas de salud mental, algo que comentábamos el martes pasado. De hecho, se señala que la enfermedad mental es un factor presente en el 90% de los casos que se presentan. Un estudio más reciente, realizado en el 2021, titulado Suicidio en adolescentes y jóvenes en Chile, riesgos relativos, tendencias y desigualdades, realizado por doctores o profesionales de la 9ª región de la Universidad de la Frontera que han emigrado, ya son doctores, están en otros países del mundo, Nelson Araneda, Pablo Sangüesa, Giovanni Pacheco y Antonio Sangüesa, hicieron este estudio, recabaron información y estos fueron los resultados. Presento solamente el resumen. En su estudio señalan que entre el 2000 y el 2017 se registraron exactamente 6.292 suicidios en adolescentes y jóvenes en Chile. Las tasas promedio de mortalidad por suicidio en Chile fueron de 8,5, 5,4 y 14,7 por cada 100.000 habitantes en los grupos etarios 10 a 24 años, 10 a 19 años y 20 a 24 años respectivamente. Las tasas más altas de mortalidad por suicidio se encontraron en las regiones de Aysén, Los Lagos, Magallanes y la región de Los Ríos. El riesgo más alto de suicidio se estimó en los hombres. Esas siglas RR significa riesgo relativo y ese número 3,5 significa que el riesgo relativo es 3,5 veces la de las mujeres, porque se tiene que hacer una comparación. Los jóvenes, el riesgo relativo 2,7 respecto generalmente a los adultos. Y en la región de Aysén, respecto a otras regiones o al país, riesgo relativo exactamente 2. Esa es la tasa. La tasa promedio nacional en el grupo etario de 10 a 24 años se mantuvo en 8,5 por 100.000 habitantes en los periodos 2000 al 2008 y luego del 2009 al 2017. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no abarcaron del 2000 al 2017? Porque dividieron todos los antecedentes en 2 tramos. El primero especificado, 2000 al 2008 y 2009 al 2017. La mayor desigualdad geográfica, esto es sumamente importante. La mayor desigualdad geográfica se encontró en hombres de 20 a 24 años en el periodo 2000 al 2008. ¿Y por qué se hace mención de esto? Porque cómo está conformado un país, dónde está ubicado, en qué continente, incide, es decir, la geografía. En los estudios, además de la cultura, de la salud mental y otras cosas, incide la localización geográfica. Luego de este estudio, señalaron lo siguiente, porque esto hay que aplicarlo. La orientación sexual e identidad de género son considerados condiciones de riesgo para el suicidio. Por ello es necesario desarrollar investigaciones sobre esta problemática de salud en los grupos poblacionales de adolescentes y jóvenes LGBT. Señalan,
Se recomienda incluir preguntas sobre orientación sexual e identidad de género en la recolección de datos que se obtienen en los sistemas de información y vigilancia del suicidio en los adolescentes y jóvenes de las regiones de Chile, así como también la implementación de estudios que permitan describir los aspectos de la vida de las personas LGBT relacionados con problemáticas de salud mental y llevar a cabo intervenciones en adolescentes y jóvenes LGBT. Esto está prácticamente comprobado. Jóvenes que tienen estas tendencias tienen una alta probabilidad, lamentablemente, de quitarse la vida. Pero aquí quiero hacer una aclaración que creo que no todos los creyentes y visitas presentes tienen claro. Una cosa es hablar de agenda LGBT, que está asociada con la ONU en la Agenda 2030, tiene otros fines, y jóvenes en esta situación, que están totalmente contrarios a la agenda LGBT, pero sufren justamente por esta causa. ¿Y aquí voy? Generalmente nosotros, estoy hablando de los creyentes y en general los seres humanos, no miran con buenos ojos a los jóvenes, personas que están en este flagelo, que necesitan a Cristo, necesitan salvación, necesitan salir del lodo cenagoso en el cual lamentablemente se encuentran. Por lo tanto, hago mención de esto porque es importante que como creyentes nuestra mirada sea con misericordia, con verdad y misericordia, y saber diferenciar la agenda LGBT de lo que no lo es. Concluye este estudio. El suicidio en jóvenes y adolescentes de Chile se ha mantenido sin mayores cambios en el periodo de estudio del 2000 al 2017, rango que se abarcó. Confirman que los hombres tienen un mayor riesgo de suicidio que las mujeres, eso ya lo habíamos conversado. Existen desigualdades geográficas, importante para Chile esto, existen desigualdades geográficas entre las regiones de Chile en el suicidio, y son más elevadas en hombres de 20 a 24 años. ¿Y qué recomienda este grupo de investigadores, luego de entregar a los departamentos de salud la investigación? Evaluar y fortalecer los programas de prevención del suicidio en los adolescentes y jóvenes, en especial en las regiones y los grupos poblacionales específicos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Sigo entregando antecedentes de nuestro país. Hace algunas semanas y también algunos meses, por las noticias, lo más probable usted escuchó el desenlace justamente de personas que se han quitado la vida en el Costanera Center. Pero esto no es de ahora. Esto viene ya desde el año 2012. El Diario de la Educación publicó el viernes 21 de octubre del 2022 el siguiente título: Suicidios en el Costanera Center, la oscura realidad del mall más grande de Chile. En el Costanera Center, el Diario de la Educación recabó información extraoficial, ya que Cencosud declinó referirse al tema, porque eso le conllevaba mucha responsabilidad, obteniendo la cifra de 22 suicidios desde que comenzó a funcionar el Costanera Center en el año 2012 hasta el año 2022. De todos ellos, de los 22, solo un suicidio corresponde a una trabajadora del lugar y el resto son visitantes. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque generalmente las familias no saben enfrentar, no están preparadas para enfrentar un joven, un varón, una mujer que tiene justamente intentos o ha intentado quitarse la vida. Reaccionan de formas totalmente distintas. Los que están en esta situación viven en una negatividad constante y es muy difícil entenderlo. ¿Y a qué voy yo? Él hacía mención de que echaba de menos en Sudamérica políticas que ayudasen a estas personas. Pero para que ustedes sepan la realidad, que las políticas existen en a lo menos 38 países. Llegan a los lugares donde debieran llegar, tanto a la parte educacional, a la parte de salud, pero quedan en el papel. Aquí voy yo. En el 2022, en el 2023, en el lugar donde se tenía la tendencia a quitar la vida, fue enrejado ese sitio. Pero si ustedes notan, en el 2013 ya hubo un suicidio y en el 2014 3. Eso quiere decir que el gobierno, en este caso del país y de los demás países, ya debiera haber tomado una política para contrarrestar lo que estaba sucediendo. Pero eso generalmente los países o los gobiernos no lo hacen hasta que sucede una catástrofe o sale a luz pública
justamente esta cantidad de muertes. Por lo tanto, las políticas en algunos países sí existen, pero quedan lamentablemente en el país. De hecho, algunos profesores no tienen idea de que hay documentos que apuntan al hecho de cómo colaborar a una persona, pero muchas veces no llegan a las manos apropiadas. Ese es el punto número 2. Pasemos al punto número 3, que es uno de los puntos importantes. El suicidio, esta es una reflexión personal, ha sido estudiado ampliamente por muchas personas en diversas disciplinas, como la medicina, la sociología, la psicología, la psicoterapia, la religión, las ciencias sociales, entre otras ramas. Estos investigadores no solo han hecho un examen académico y clínico del suicidio en sí, sino que se han involucrado personalmente con individuos que lamentablemente lo han intentado. Hago mención de esto para informarles de algunos antecedentes recabados en este estudio para este tema en particular, de tal manera que más adelante tengan una visión global. Sabemos que las creencias tienen consecuencias. Todas las creencias tienen consecuencias. Lo que creemos acerca de la vida y la muerte tiene enormes y diversas implicaciones en nuestra vida diaria. Aquí hablo a los creyentes, aquellos que nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, hemos creído en Cristo en la obra que consumó en la cruz del Calvario y le hemos recibido como Señor, Salvador y Dios de nuestra vida. A ellos se les llama regenerados. No estoy hablando de religión, estoy hablando de personas regeneradas, de personas salvas, que de acuerdo a la Biblia somos llamados hijos de Dios. Como creyentes regenerados, por obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente y miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, nuestras creencias y convicciones respecto a temas como el suicidio, el que estamos viendo, no es el único, el divorcio, la pena de muerte, el aborto, la ideología de género, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio homoparental y todo lo que pueda venir a futuro, si Dios permite algunas décadas a nosotros de vida, deben ser claras, transparentes, firmes y decisivas para nosotros los creyentes, basándonos en nuestra regla de fe, práctica y conducta, las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué menciono y aclaro y hago énfasis en esto? Porque un creyente o una persona que no tiene a Cristo puede tener mucho conocimiento acerca de un tópico, ser un doctor o un postdoctor de alto grado, pero la Biblia nunca se equivoca y nunca hay que poner la opinión de los hombres por sobre las Escrituras. Dios nunca se ha equivocado. Lo que registró en su palabra, lo que está de acuerdo a su voluntad, lo podemos encontrar aquí. Y si no lo podemos encontrar en forma muy específica, Dios entregó principios. Y esos principios hay que estudiarlos y hay que aplicarlos. La Biblia, así como Dios, satisface todas las necesidades. Pero también ha puesto a especialistas, a doctores, a psicólogos, que justamente pueden ayudar a las personas. No se desecha esto. No por ser cristiano, yo voy a desechar un médico o una aspirina o cualquier medicamento que bien me pudiese servir. Pero debo tener discernimiento y pedir la dirección del Señor y buscar el mejor especialista para que justamente pueda ayudar en esta situación. Dios no nos ha dejado a la deriva en estos aspectos. Se requiere mucho estudio, discernimiento y dirección del Espíritu Santo para hallar respuestas a interrogantes que estoy seguro que ustedes tienen o dudas y tener una posición definida en cada uno de estos aspectos. Y en general, para cada situación en nuestra vida. Dios no nos ha dejado a la deriva. Nos entregó su palabra, pero hay que conocerla. Creo con todo mi corazón, con todo mi ser, que en la Biblia, la santa palabra de Dios, siempre encontraremos solución a nuestras inquietudes, sea la que sea, a nuestros problemas, a situaciones particulares, a conflictos y a adversidades. Pero hay que estudiar y hay que escudriñar, no hay que ser negligente. Lo que sí debo aclarar, y con bastante énfasis, es que Dios nunca satisfará nuestra curiosidad, sobre todo en este tema en el cual estamos aquí convocados.
Nuestro versículo con el cual partimos, y es el lema, Deuteronomio 29:29, señala: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí está el campo que le corresponde solo a él. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Importante de considerar esta reflexión en esta tercera idea principal. Y la última idea a considerar, en este caso la cuarta, denominada algunas definiciones de suicidio, es la que vamos a desarrollar hasta este punto. El suicidio es, comillas, un acto de heroísmo. Esto lo describe Séneca, filósofo romano, máximo exponente del estoicismo. Comillas, un acto propio de la naturaleza humana y en cada época requiere ser repensado. Cierre comillas. Johann Wolfgang von Goethe, escritor, filósofo, científico, ministro y bibliotecario alemán. De acuerdo a Immanuel Kant, describe al suicidio como, comillas, una destrucción arbitraria y premeditada que un hombre hace de su naturaleza animal. Hasta ahí la cita. De acuerdo a Jean-Jacques Rousseau, escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista suizo, describe al suicidio como, comillas, una violación al deber de ser útil a sí mismo y a los demás. Federico Nietzsche, un notable y polémico filólogo y filósofo alemán, declara que el suicidio es, comillas, admitir la muerte en un tiempo cierto y con libertad. De acuerdo a Jean-Paul Sartre, filósofo, novelista, dramaturgo y ensayista francés, declara al suicidio como, comillas, una fuga o un fracaso. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, declara al suicidio como la positivación máxima de la voluntad humana. De acuerdo a Émile Durkheim, sociólogo, pedagogo y filósofo francés, declara al suicidio, comillas, como todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo practicado por la propia víctima y que ella misma sabía que produciría este resultado. De acuerdo a Bob Gines y Sainz, del año 2011, declaran al respecto a este tópico, comillas, el suicidio es una urgencia vital ubicada no solo en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la persona, sino también de debilitamiento de sus redes afectivas y sociales. Así, en la toma de decisiones de una persona que se implica en una conducta suicida, hay tres componentes básicos. Primero, nivel emocional, un sufrimiento intenso. Segundo, nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente. Y tercero, nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la percepción de la muerte como única salida. Por ello, el suicidio no es un problema moral. Esto enfatizo de acuerdo a los autores que acabo de señalar. Prosigo la cita. Es decir, los que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes. Solo son personas que sufren, que están desbordadas por el sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza en el futuro. Hasta aquí la cita de dichos autores. Para que podamos entender en un lenguaje más sencillo y más básico, el suicidio consiste en el acto voluntario e intencional de quitarse uno mismo la vida. Debido a que se trata del homicidio directo de la persona, se diferencia de la muerte causada por la misma persona de forma indirecta, accidental y no intencional. La palabra suicidio proviene de dos componentes latinos, sui, que significa a uno mismo, y sedere, que significa matar. Sin importar cuán amplia
o extensa sea la definición que construyamos o nos apropiemos, la idea básica es que el suicidio consiste en el deseo de y la acción conducente al aniquilamiento propio. A primera vista, tanto la definición como el acto del suicidio pueden parecer bastante simples. Sin embargo, las causas y circunstancias, el acto mismo y las funestas consecuencias de dicho acto son mucho más complejas de lo que se piensa con frecuencia. Y esta es una de las razones que me impulsó a entregar este tema de una forma completa, responsable y con proyección. Dejé algunas interrogantes en la sesión anterior, algunas generales y otras muy particulares, y en esta oportunidad le voy a preguntar a pastores algunas cosas. Algunas de las preguntas fueron: ¿el suicidio es un tema fácil de abordar? ¿Es posible que un creyente llegue a quitarse la vida? ¿Cuál es la reacción casi natural de los creyentes al saber que otro creyente conocido se ha quitado la vida? ¿Hay repercusiones después de concretarse el hecho? ¿Qué pasa por la mente de una persona al planificar el hecho? ¿Incide el lugar geográfico, la cultura, el entorno familiar, las costumbres, las creencias, etcétera, en el acto de concretarse? ¿Los gobiernos están preocupados por esta causa? Para los creyentes, ¿es importante preocuparme por mi hermano en la fe? ¿Le conozco, le animo, le amo? ¿Puede reflexionar cuán importante es orar por creyentes que están pasando por el valle de sombra de muerte? ¿Puede evitarse el suicidio? ¿Puedo ser de ayuda para aquella persona que está pensando en el hecho? ¿A través del tiempo seguirán aumentando los suicidios? Vamos a partir con el pastor Cristian Ceballos. Recuerden que estoy abarcando de manera bien amplia el tema para llegar a la parte bíblica y dar respuesta a algunas interrogantes que generalmente tanto jóvenes como adultos tienen hasta el día de hoy. ¿El suicidio es un tema fácil de abordar? ¿Hay repercusiones después de concretarse el hecho? Pastor Cristian, le doy la oportunidad. Buenas tardes a todos los presentes, que el Señor les bendiga. Bueno, con respecto a estas preguntas que nos ha formulado el pastor Joel, evidentemente que el suicidio es un tema bastante complejo de abordar, porque en primera instancia nosotros nos preguntamos muchas veces, mirado desde el punto de vista cristiano, de por qué una persona llega a esa instancia. Hay algunas preguntas también que están relacionadas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa por la mente de un creyente o de una persona que nosotros hemos conocido en la iglesia y le hemos visto incluso perseverar de por qué llega a esta instancia? Por lo tanto, sin duda es un tema muy complejo desde mi punto de vista. Y también cuando esto ocurre, trae muchas repercusiones también para el resto de la iglesia, ¿no? Seguramente que es uno de los sinsabores más difícil de digerir finalmente, porque pasan muchas cosas por la mente y todas seguramente relacionadas en el hecho final de, bueno, ¿y dónde estaba la fe o cuál será el destino de aquella persona? Eso es lo que la gente se pregunta. Nosotros de alguna forma tenemos una conciencia que nos está diciendo aproximadamente qué es lo que nosotros creemos respecto a aquello. Yo no me voy a adelantar a alguna conclusión al respecto, pero de alguna forma sí trae muchas repercusiones. Bien, gracias, pastor Cristian Ceballos. El suicidio, como señalaba el pastor, no es algo sencillo de abordar. Es extremadamente complejo, de diferentes puntos y aristas. Por eso se debe tomar con bastante cuidado, de manera de abordar y de poder ayudar y contribuir con aquellas personas que justamente han intentado este acto. Y es claro porque repercuten en el entorno familiar de, por ejemplo, de la siguiente forma: culpabilidad por largo tiempo de los padres o de un hermano o de un amigo o del colegio o del entorno familiar, preguntándose a través del remordimiento, aunque el remordimiento no es bíblico, ¿por qué no lo llamé? ¿Por qué si lo vi de esta forma no actué? Eso nos lleva a pensar y a reflexionar. En cuanto a la otra interrogante, le voy a consultar al pastor Alberto Vargas de Colombia. Su lugar geográfico es totalmente distinto al lugar geográfico de aquí de Chile. ¿Incide el lugar geográfico, la cultura, el entorno familiar, las costumbres, las creencias, etcétera, en el acto de concretarse?
Es posible que incida el lugar geográfico, porque es que el suicidio está sucediendo en todas las partes del mundo. Sin duda alguna, para mí este es un tema bien complicado. A mí me parece que sí incide el lugar geográfico, ¿no? Las costumbres también, porque hay diferentes conceptos acerca de lo que es la muerte, las creencias religiosas y todo eso incide un poco. Aquí en Colombia se ha incrementado ya los suicidios, ¿no? Y pues ese es uno de los problemas que están analizando acá en mi país. Y sin embargo, pues teniendo en cuenta el concepto, ¿no? Hace poco, pues una persona decidió hacerse quitar la vida mediante la eutanasia y pues cuando yo escuchaba la entrevista, pues por supuesto que su cultura y su creencia le permitió llegar a esa determinación consciente de poder dar término a su vida para supuestamente dejar de seguir sufriendo una enfermedad degenerativa. Gracias, Pastor Alberto. Esta interrogante es bueno que la podamos tener bastante clara, que tiene vínculo con la primera interrogante. El suicidio es algo simple de llevar o complejo, es muy complejo. Por supuesto que incide el lugar geográfico, está completamente demostrado. Si ustedes escucharon el informe que entregué en Aysén y también en Punta Arenas, ¿por qué se caracterizan estas ciudades dentro del año? Porque dentro de las 24 horas del día tienen menos luz y más oscuridad. Si nos vamos a otra parte del globo, por ejemplo Islandia, sucede exactamente lo mismo. Ahora, no puedo explicar el hecho de la situación, porque al tener menor luz, de alguna forma incide o gatilla, pero de concretarse o de incidir, incide. Obviamente la cultura. Les mencionaba en Japón, para mantener el honor o para honrar al amo, o también en India, cuando se obligaba a la esposa a matarse, a suicidarse para acompañar a su esposo. Y en otras culturas, en Egipto, no solamente moría el emperador que estaba de turno, sino también sus criados. Y justamente eran sepultados y han sido encontrados con ellos. El entorno familiar, por supuesto. Las familias, los problemas cada vez son más numerosos. Las costumbres y las creencias tienen consecuencias. Por lo tanto, no solamente estos tópicos mencionados inciden, hay muchos otros. Por eso este tema es tan complejo. Pero no por ser complejo, y por eso le hice la pregunta a los pastores, hay que estudiar y prepararse para saber enfrentar el hecho, la situación, y también la congregación debe prepararse para ayudar a personas que se encuentren en esta situación. Y la última interrogante se la voy a hacer al pastor Jaime Gómez, de la Cuarta Iglesia Evangélica Aliancista. ¿Los gobiernos están preocupados por esta causa? Buenas tardes, hermanos. Bueno, de acuerdo a lo que vimos en los informes que usted ya presentó, al parecer hay preocupaciones porque de lo contrario no serían estudios para poder identificar las causas, identificar grupos etarios, épocas del año donde más hay este tipo de situaciones. Por lo que uno logra entender de todos esos informes que alguien los paga, a veces son instituciones privadas, pero también los gobiernos, es porque en cierta medida hay algún tipo de preocupación, creo yo, para poder buscar las causas y, por lo que uno subentiende de esto, buscar alguna solución a estos temas. Sin embargo, creo también que, como ya te he dicho, la mayoría de estos informes a veces quedan en letra muerta porque no se aplican los métodos correctivos o aquellos métodos más previsores a este tipo de situaciones. Si bien es cierto, se hacen estudios, hay investigaciones, a la hora de aplicar las soluciones creo que ahí es donde fallan la mayoría de los gobiernos, porque como las tasas pareciera ser que no son tan elevadas, no son tan importantes, le dan preocupación a otras cosas que de acuerdo a ellos son más importantes y no a este tipo de situaciones. Eso, pastor. Muchas gracias, pastor Jaime. Muy acertada su respuesta. Los gobiernos de alguna forma, sobre todo en el continente europeo, son los que han tenido mejores resultados. Sí están preocupados, yo les mencionaba una cifra que leí en uno de los informes, a lo menos 38 países, y han logrado revertir, pero ellos no están en control de la vida. Han logrado revertir durante un periodo, pero luego que vino la pandemia y todo lo que conllevó la crisis económica, justamente los resultados se desbandaron. Y la realidad es la burocracia. Muchas cosas estudio, y no solamente estoy hablando de esta área, hay muchos estudios concretos y buenos estudios
que dan los delineamientos de cómo encauzar en la parte de salud, en la parte de educación y en otros ministerios. Pero los gobiernos miran otras cosas o tienen prioridad hasta que ocurre una catástrofe en el país y ahí recién empiezan a tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, están preocupados, pero lamentablemente por burocracia y otros medios, otros intereses, todo queda en letra muerta. Pero nosotros, como creyentes, debemos estar preocupados de tal manera de brindar algún consejo, de brindar alguna ayuda si se nos presenta la oportunidad. Voy a volver a compartir las citas, Jueces 9 del 50 al 57 y Jueces 16 del 28 al 31, para que por favor la puedan leer a lo menos unas 10 veces porque vamos a entrar en el terreno bíblico, lo cual es muy, muy importante. Pastor Jaime. Tengo una consulta. Voy a dejar la pregunta planteada. Ya se nos informó que si bien el suicidio es un tema muy complejo de tratar y que nosotros requerimos cierto conocimiento para poder apoyar o ayudar a nuestros hermanos que estén pasando por un estado depresivo que es el mayor causante, digamos, de los suicidios. ¿Cómo identificar correctamente o hacer una correcta evaluación? Porque a veces hay depresiones que son problemas del alma solamente, falta de confianza en el Señor, pero también hay estudios que han demostrado que hay desequilibrios químicos en el cerebro que producen que personas no encuentren salida a ningún tema. Entonces, por ahí va mi tema, porque muchas veces nosotros hacemos, como pastores o líderes de iglesia, diagnósticos equivocados y prácticamente mandamos, entre comillas, al infierno a personas cuando realmente es un diagnóstico médico lo que él necesita y nosotros, por no estar preparados, cometemos ese tipo de errores. Entonces mi consulta es, ¿hay algún tipo de tips como para poder encontrar, oye, hermano, tú necesitas ir al psiquiatra, necesitas consejería pastoral? Gracias por la interrogante. Sí, voy a abarcar ese tópico porque me parece muy importante. Yo creo que en la cuarta sesión, pero sí voy a dar respuesta a esa interrogante y a otras posibles interrogantes que ustedes pudiesen formular. Gracias, pastor. Gracias, pastores. Gracias, hermanos, por su participación. Vamos a concluir con una oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque somos tus hijos, porque nos has salvado, nos has redimido, nos has entregado medios de gracia. Tu palabra para discernir los tiempos y sabiduría para abordar las diferentes adversidades a las cuales estamos enfrentando. Danos claridad, danos de tu poder, de tu gracia para saber discernir los tiempos, también discernir las situaciones que aquejan en la hermandad a hermanos, para a través de consejería bíblica o de otros medios que tú nos puedes indicar, ayudar a aquellos que están sufriendo. Sabemos que somos un cuerpo y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Danos ese discernimiento y también esa capacidad, y aquellos que tenemos la oportunidad de prepararnos o hermanas que tienen la oportunidad de prepararse y poder ayudar y contribuir, rogamos que tú les des los medios para poder ser un soporte para estas personas que están en esta situación. Lo rogamos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Concluimos aquí nuestra edición de hoy de Enfoque Bíblico. Confiamos en que el tema haya sido de la mayor edificación para vuestras vidas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Le invitamos a escuchar el siguiente capítulo de esta serie en nuestro canal de Facebook o YouTube.